En medio de una serie de sanciones del mundo occidental, Vladimir Putin ha ido a la guerra con Ucrania. ¿Por qué las sanciones aparentemente más duras de Occidente no han detenido a Putin? Mientras tanto, en Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses ya no necesitan usar mascarillas. El CDC ha emitido pautas actualizadas para la regulación de estas. Y más ciudades controladas por los demócratas también han anunciado que levantarán los mandatos de vacunas y los pasaportes de vacunación en un futuro cercano. Por supuesto, estos cambios no se deben realmente a la menor cantidad de casos en los Estados Unidos, sino a los camioneros que conducen a Washington, D.C. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. Comenzamos. Los titulares de los medios de comunicación en los últimos 2 días han sido sobre la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Varios países occidentales anunciaron sanciones contra Rusia, afirmando ser sanciones realmente fuertes y sin precedentes. Pero a pesar de las duras sanciones, la ofensiva de Rusia no ha disminuido en absoluto. ¿Por qué será? En una entrevista con los locutores de radio Clay Travis y Buck Sexton, el expresidente Donald Trump nuevamente afirmó que si él hubiera estado a cargo, lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania ni siquiera hubiera sido imaginable. Afirmó que esto nunca hubiera sucedido. Algo que muchos de ustedes sé que estarán de acuerdo con el expresidente, ya que si recordamos cuando Trump estaba en el cargo, Estados Unidos no necesitaba importar energía del extranjero, sino que exportaba petróleo. Pero ahora, Estados Unidos, Europa y especialmente Alemania dependen del petróleo y el gas ruso. Entonces, ahora tenemos que ninguna de las duras sanciones que han implementado a Rusia tiene como objetivo las exportaciones de energía del Kremlin, lo que significa que los países todavía están comprando petróleo crudo y gas natural de Rusia. Entonces, ¿cuál es el trato que tienen estas naciones? Pues al respecto, Javier Blas, columnista de energía y materias primas, tuiteó el 24 de febrero en Bloomberg lo siguiente. Si nada cambia, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos comprarán en las próximas 24 horas 3,5 millones de barriles de petróleo ruso, crudo y productos, y otros 275 millones de metros cúbicos de gas, que a precios de hoy valen más de 700 millones de dólares. Entonces, eso significa que estos países occidentales, que son los más activos al sancionar a Rusia, condenan a Putin mientras le envían dinero todos los días. Entonces, ¿cómo para qué Putin escucharía lo que dicen estos políticos? Occidente, por un lado, está aparentemente castigando a Rusia y por otro lado, lo recompensa al comprar su petróleo y gas. Y bueno, para hoy podemos ver cómo las duras sanciones parecieran ser solo una fachada diplomática para lavarse las manos y decirle al mundo, estamos haciendo algo. Sin embargo, ese algo no está sirviendo de nada frente a la invasión de Ucrania. Putin afirmó en un discurso el 24 de febrero que la confrontación entre Rusia y Ucrania fue causada por la división del Partido Comunista Soviético de Rusia y que el Partido Comunista era el culpable. Y es que los ucranianos odian al Partido Comunista Soviético porque la campaña de colectivización agrícola estalinista en la antigua Unión Soviética provocó una hambruna que mató a 6 millones de personas en Ucrania, lo que los ucranianos consideran como un genocidio. Sin embargo, Ucrania no ha eliminado la influencia comunista en sus operaciones y también colaboraron y ayudaron al PSC por intereses económicos. Después del colapso de la antigua Unión Soviética, se suponía que Ucrania se convertiría en un país democrático. Sin embargo, la transformación de Ucrania no fue completa, ni se eliminó por completo la influencia del comunismo. Ucrania ha vendido armas avanzadas dejadas por la ex Unión Soviética al PSC para obtener ganancias económicas. Esto equivale a ayudar al PSC a construir una fuerza militar avanzada. El gobierno también ha sucumbido a la presión y a la tentación monetaria. Un ejemplo muy claro fue en aceptar la cancelación de una actuación cultural a la que el PSC realmente le teme. Hablamos de la actuación de la compañía artística Shenyun. En el 2008, la crisis económica mundial afectó duramente a la economía de Ucrania, con un aumento del desempleo y la devaluación de la moneda. Al mismo tiempo, esto se convirtió en una excusa para que el PSC indujera al gobierno ucraniano a negar las visas para la compañía artística de Shenyun. Según fuentes del gobierno ucraniano, el PSC prometió ayuda financiera ilimitada para evitar que Shenyun se presentara. El gobierno ucraniano fue tentado por intereses económicos y canceló las presentaciones de Shenyun en 2 ocasiones. Pero y te preguntarás, ¿por qué el PSC tiene tanto miedo de la compañía artística Shenyun?
Pues es simplemente porque la actuación de Shen Yun es una expresión de la cultura tradicional china de más de 5.000 años de antigüedad, una cultura que existía antes de que el PSC tomara el poder. Como se los hemos mencionado anteriormente, uno de los lemas de Shen Yun es China antes del comunismo. Esta compañía le muestra al mundo entero lo hermosa que es esta tierra sin comunismo y el daño que el comunismo le ha hecho al mundo entero y sobre todo al pueblo chino. El PSC, por lo tanto, tiene mucho miedo de Shen Yun. Donde quiera que la compañía artística va, las embajadas y consulados chinos interfieren a menudo, amenazando con cortar las relaciones económicas, diplomáticas y políticas. Así de fuerte intentan evitar que los shows de esta compañía se presenten. Sin embargo, no todos en Ucrania cedían, al menos hablando de sus ideales, no todos cedían ante el PSC. Hubo una fuerte oposición al enfoque del gobierno de Ucrania con respecto a la cancelación de Shen Yun en el país. Un ejemplo es Leonid Kravchuk, el primer presidente de Ucrania. Al enterarse de esta noticia, él dijo lo siguiente: el arte no debe estar limitado por el poder, el gobierno y la política. Si está limitado por ellos, ya no es arte. Pero desafortunadamente la oposición no fue lo suficientemente fuerte para corregir los errores del gobierno. Y para el día de hoy, 25 de febrero, se supone que la administración Biden debe anunciar un cambio importante en los requisitos de mascarillas. Imaginamos que para cuando se esté pasando en nuestro noticiero, el anuncio ya se habrá dado. El cambio sería que la mayoría de los estadounidenses ya no necesitarán usar mascarillas en lugares públicos cerrados. The Associated Press informó que los CDC anunciaron nuevos requisitos para determinar si seguirá siendo necesario o no el uso de mascarillas. Como ya lo dijimos, los detalles no se habían publicado para el momento en que comenzamos a grabar el programa del día de hoy. Todo lo que sabemos es que los nuevos criterios no solo se centrarán en la cantidad de casos, sino también tendrán en cuenta las tasas de hospitalización y la capacidad de los hospitales locales para tratar a los pacientes. Según la guía actual de los CDCs, que consideran solo el número de casos, dice que alrededor del 95% de los condados de los Estados Unidos recomiendan usar mascarillas. Pero si se siguen los nuevos estándares, la gran mayoría de los estadounidenses ya no estarían en áreas donde se requiera usar mascarillas en interiores o en lugares públicos. El sentido común dicta que sería más razonable tener pautas que tomen en cuenta la gama completa de números de casos y tasas de hospitalización, así como la capacidad médica local. Pero entonces, ¿por qué los expertos de los CDC establecieron previamente pautas tan poco razonables y de bajo nivel? Pues porque la misma gente fue muy cooperativa. Aunque hubo manifestaciones masivas en todas partes para protestar por los mandatos de la pandemia, al final todos se manifestaban durante horas y luego se iban. En ese momento, el gobierno sin problema podría simplemente ignorarlos. Pero ahora podemos ver cómo el caso del Freedom Convoy nos muestra algo muy importante. Durante los primeros días, después de que los camioneros canadienses llegaron a Ottawa, el primer ministro Justin Trudeau se escondió en un lugar seguro y el alcalde de Ottawa instó a los conductores a irse a casa. Él dijo que sus voces habían sido escuchadas, por lo que podemos ver que es así como se cree que deben ser las propuestas. Ir, reunirse un par de horas y luego todos se van a casa. Pero si los camioneros hubieran hecho esto, nada hubiera cambiado. Mientras el mundo observaba a los camioneros resistiendo durante semanas y finalmente asustando a los políticos, ahora los camioneros organizados en los Estados Unidos ni siquiera han llegado a la Casa Blanca y las áreas controladas por los demócratas están anunciando que cancelarán las vacunas y los pasaportes. Por ejemplo, el día 23 de febrero en la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams dijo que planean eliminar gradualmente medidas como el mandato de la vacuna del COVID-19 y el pasaporte de vacunas en las próximas semanas. Adams insinuó hace unos días que quería terminar con el pasaporte de vacunas, ya que este sistema afecta a los lugares como restaurantes, gimnasios y teatros. Pero los comentarios del miércoles ya son más claros sobre los pasaportes de vacunas y los mandatos de vacunas. Sin embargo, el alcalde aún no ha proporcionado una explicación clara. No ha presentado un cronograma sobre cuándo exactamente se eliminarán los pasaportes de vacunación. Ese mismo día, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció que los requisitos de mascarillas y vacunas se eliminarán para ciertos lugares a partir del 28 de febrero. Tanto la ciudad de Nueva York como Chicago han estado entre las ciudades más restringidas durante los últimos años. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto.
También si nos apoyas compartiendo nuestro contenido impulsa mucho al canal, ya que lo hace más visible, porque cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Según nuevos datos de los CDC, las tasas de casos del COVID-19 en personas con todas las vacunas aumentaron en más de un 1000% entre el 11 de diciembre del 2021 y el 8 de enero del 2022. La tasa de casos entre los que recibieron una dosis de refuerzo se disparó, aumentando un 2400% entre las mismas fechas. Si bien los casos también aumentaron entre los no vacunados, su tasa fue mucho más baja. Los no vacunados tenían solo el 3,2 veces más probabilidades de dar positivo al COVID-19 en enero. El resultado final es que la diferencia entre las tasas de infección de las poblaciones vacunadas y no vacunadas está disminuyendo. Las hospitalizaciones asociadas al COVID-19 también aumentaron entre los vacunados, de 1,4 por 100,000 a 35,2 por 100,000 entre las mismas fechas. Definitivamente, es hora de reevaluar cómo tratamos a los no vacunados. Carrie Dooney y Mark Pomerantz, los fiscales de Manhattan que estaban a cargo de la investigación criminal sobre el presidente Trump y sus prácticas comerciales, han renunciado. Ambos comenzaron a trabajar en la investigación de Trump bajo la dirección del ex fiscal de distrito, Cyrus Vance. Evidentemente, sus renuncias plantean interrogantes sobre el futuro de la investigación. Alvin Bragg, el nuevo fiscal de distrito, asumió el cargo en enero y les había pedido a los fiscales que se quedaran, pero ellos decidieron renunciar después de que Bragg expresara dudas sobre seguir adelante con el caso contra Trump. El abogado de Trump, Ron Fisher, dijo que la partida de los agentes sugiere que Bragg no presentará cargos penales contra el expresidente. Y es que no era un caso que pudieran probar y no tenía sentido que permanecieran allí por más tiempo. Fisher agregó que su cliente no había hecho nada malo. Danielle Fieldson, una vocera de Bragg, dijo que la investigación aún está en curso, pero que la investigación del gran jurado se estancó y no se reunieron el mes pasado. Mientras tanto, en un caso separado, también contra Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, intensificó una investigación civil sobre Trump Inc. Esta investigación busca encontrar si la familia del expresidente tergiversó el valor de sus activos y permitió que ciertos ejecutivos evitaran pagar impuestos ganando beneficios fuera de los libros. La semana pasada, un juez estatal dictaminó que los hijos mayores del expresidente, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, deben rendir declaración. Por su parte, Fisher dijo que la familia Trump apelará el fallo. Por ahora, Trump no ha sido acusado de mala conducta en las investigaciones de Bragg y James. Y bueno, en Canadá pudimos ver cómo en la mañana del 21 de febrero un grupo de 35 abogados de las provincias de Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica enviaron una carta a todos los diputados y senadores. En esta indicaron que no había justificación para que el gobierno federal activara la ley de emergencias, que no se cumplieron criterios estrictos antes de invocar la ley y que el enfoque socavó el Estado de Derecho y las libertades civiles. Los abogados dicen que el Estado de Derecho es un principio fundamental del orden constitucional y que requiere que el gobierno esté sujeto a la ley. Por su parte, la Policía Montada de Canadá ha iniciado el descongelamiento de cuentas vinculadas al convoy. Sin embargo, Chrystia Freeland señaló que habrá algunas cuentas bancarias que permanecerán congeladas. Estas cuentas no están congeladas debido a medidas de emergencia, sino a otras órdenes, tales como órdenes judiciales. Los abogados destacaron que si los activos financieros pueden congelarse sin autorización judicial y sin evidencia de responsabilidad civil o penal, los canadienses han perdido importantes garantías independientes para sus finanzas. La parlamentaria conservadora y crítica de seguridad pública, Raquel Dancho, dijo que el anuncio de Trudeau sobre la cancelación de la ley de emergencias fue una admisión por parte del gobierno de que estaban equivocados. La líder conservadora interina, Candice Bergen, reaccionó al anuncio en un comunicado diciendo lo siguiente: "El anuncio de hoy es una prueba de que el primer ministro se equivocó cuando invocó la ley de emergencias. No han cambiado nada entre el lunes y hoy. Aparte de una avalancha de preocupaciones de los ciudadanos canadienses, hay una mala prensa y burlas internacionales". El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le dijo a Breitbart News que las restricciones gubernamentales a los derechos humanos en Canadá resaltan la importancia de proteger los derechos constitucionales en Estados Unidos. Pompeo dijo lo siguiente: "Esto nos recuerda lo importante que es nuestra Constitución. Ellos no tienen una primera enmienda. Esto nos recuerda lo apreciable que son estas cosas y cuánto tenemos que protegerlas". Pompeo concluyó diciendo:
Si bien lo que ha hecho Trudeau es desmesurado, debemos asegurarnos de que aquí en casa no permitamos que los líderes autoritarios tomen este mismo tipo de acciones. Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, por tu atención, muchísimas gracias.